Hace 3 semanas me llegaron mis nuevas plantas carnívoras y como pueden darse cuenta van muy bien. Si quieren saber cómo las cuidé para que ustedes puedan cultivarlas y no morir en el intento, vean la primera y segunda parte de este video. Si quieren saber datos interesantes sobre esta planta que no se habían animado a preguntar, quédense a ver este video. No quería decirte esto, pero si no te suscribes, tus plantas se mueren. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video de Carnifans. Ya es la tercera semana desde que tengo estas plantas carnívoras y bueno, como pueden darse cuenta van muy bien, prácticamente ninguna se me ha estresado. Y bueno, nuevamente quiero darle seguimiento al progreso de estas plantas para que ustedes puedan darse cuenta cómo es que yo las cuido, en qué condiciones las tengo. De esta manera se pueden orientar para que puedan tener a sus Dionaea muscipula en las mejores condiciones. No todo el mundo puede darles exactamente los mismos cuidados, pero sí recrear las condiciones que puede tener. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo las plantas en un invernadero. Yo sé que no todo el mundo tiene un invernadero, pero puede darle unas condiciones muy similares. Ya hablamos de la iluminación, de la temperatura y del riego en las primeras dos partes del video. Son parámetros que no le deben de faltar a esta planta. Estas plantas no son de interiores como tal. No podemos tenerlas dentro de la casa o en nuestra sala o en una zona sombreada si no le podemos proporcionar suficiente iluminación. Es decir, si nosotros las vamos a tener dentro de nuestra sala o en nuestra habitación, sin ningún tipo de iluminación que supla a la que le hace falta del sol, nos va a crecer muy mal. Se puede tener en interiores esta planta, pero siempre y cuando podamos tener algún tipo de lámpara de cultivo que le permita a esta planta seguir obteniendo la energía que requieren, ya que estas plantas son como cualquier otra, requieren hacer el proceso de la fotosíntesis para crecer correctamente. Si ustedes tienen esta planta en el interior de su casa, en su sala, en su habitación, o en un lugar muy sombreado, en una azotehuela donde no pegue prácticamente el sol, van a empezar a notar un crecimiento muy malo. Este crecimiento se llama etiolación, que prácticamente es un crecimiento deforme por la falta de luz solar. En este caso, estas plantas, como lo comenté en la primera parte de este video, vienen de charolas, las cuales muchas veces no están con los parámetros 100% correctos, tienen deficiencia de luz y por eso es que tenemos que adaptarlas. En este caso, esta planta como tal ya traía unas hojas etioladas previas a que me llegara. Son hojas viejas, no pasa nada, las nuevas hojas ya están creciendo muy bien, pero se pueden dar cuenta cuando están creciendo mal porque la hoja crece muy alargada y la trampa muy pequeña. Debe ser una hoja, debe haber unas proporciones similares entre el tamaño de la hoja y el tamaño de la trampa. Si esta hoja es larga y la trampa es muy pequeña, les está creciendo mal, se está estirando porque le hace falta luz. Además, el color también influye mucho. Este es un verde limón, asemejándose a un color más amarillento también. Y si la planta es muy verde, también probablemente le esté faltando luz solar. Escriban en los comentarios si quieren saber cómo podemos cultivarlas dentro de la casa con luces LED de cultivo. Me lo han preguntado varias veces, que si con esta cantidad de agua no se pudren. Y como pueden ver, las plantas están bien, el agua cubre ligeramente mis dedos, son aproximadamente 1 o 2 centímetros de agua, y aún así la planta está súper bien. Las macetas gotean. Y es que estas plantas, lo vuelvo a repetir, vienen de zonas muy pantanosas, viven en lugares donde el agua es constante. Y además, como requieren muchísimo sol, muchísima iluminación, si nosotros ponemos esto a sol directo o a temperaturas muy altas, la planta se va a deshidratar muy rápido. Es por eso que necesitamos tenerlas en agua. No pasa nada si nosotros mantenemos esto inundado. Pueden ver la primera y segunda parte de este video para que se den cuenta en qué momento debemos regar la planta. Algo que probablemente te hayas cuestionado alguna vez y no te hayas atrevido a preguntar es si todas estas trampas son una sola planta o son diversas plantas. Solamente
es una sola planta de la cual salen múltiples trampas. Estas como tal son sus hojas, son las hojas de una planta. Nos podemos dar cuenta que es una sola planta porque todas vienen del centro, todas brotarán de acá. Como se dan cuenta, esta nueva trampa ya está saliendo de acá y aquí hay una nueva. Todas vienen de este mismo lugar. Cada una de estas bocas pertenece a un solo individuo. Me lo llegaron a preguntar alguna vez porque me dijeron que una planta, o tal cual así me lo comentaron, cuando yo envié una de estas plantas y traía una hoja seca, me dijeron que una planta venía muerta. Pero en realidad lo que quisieron decir o lo correcto era que una de sus hojas venía muerta. Y esto es normal. Como les repito, esto como tal es normal porque cada una de sus hojas tiene un ciclo de vida. Y es normal que éstas se sequen. Si ustedes ven esto, lo pueden cortar sin ningún problema. Puede ser ya sea con unas pinzas o lo pueden cortar con unas tijeras. Y si tienen suerte pueden poner esto sobre el propio sustrato y se va a esquejar. La verdad es que yo soy muy malo haciendo esquejes de hojas de Dionaea muscipula, pero puede darles algún resultado. Simplemente ponerlo en el sustrato y salir un nuevo brote. Yo simplemente me espero a que salgan nuevos hijuelos. Ahora, ¿cómo reconocer si tenemos una o varias plantas? Porque esto sí se puede dividir. En este caso, sí tenemos más de una planta en la misma maceta. Nuevamente, aquí tenemos hojas saliendo del centro de la planta madre, pero aquí tenemos unas pequeñas que están saliendo por un costado, no necesariamente del centro. Estas pequeñas de aquí ya pertenecen a una nueva planta que está en formación. Sigue unida a la planta madre, al rizoma, que es, en un momento más les voy a enseñar qué es el rizoma. Pero si se dan cuenta, no están brotando de esta parte central, sino de una parte de un costado. Esta es una nueva planta en formación y en este caso, estas nuevas trampas pertenecen a una nueva planta. Vamos a conocer más a fondo cómo es la estructura de esta planta, qué hay debajo del sustrato, porque también es muy importante conocer toda la estructura de ella. Ahora mismo ya la acabo de desenterrar, de sacar de su maceta. Estas son las entrañas de esta planta. Lo que podemos ver aquí es la raíz, tal cual, de la cual obtiene el agua. No es muy grande a comparación de la planta, como una sarracenia, que pueden ser todavía más largas. Esta parte de acá, esta parte blanca, es el rizoma, es un tallo subterráneo. Esta parte es muy importante, ya que cuando una planta empieza a sufrir quemaduras, muchas veces la dan por muerta, o incluso cuando entra en estado de letargo, de hibernación, la damos por muerta porque todas las hojas están secas, están totalmente muertas. Sin embargo, la parte más importante, o con la que podemos comprobar si una planta está viva o no, es esto. Esto de aquí debe estar blanco, de un color blanco o incluso un poco rojizo. Este rizoma es de donde se desprenden las raíces y de la cual brotan las nuevas hojas. Si esto está sano, la planta se puede salvar en caso de que tenga algún tipo de problema, en caso de que se les haya deshidratado, en caso de que la lluvia o el granizo la haya dañado. Si esta parte está sana, no va a haber ningún problema, puede volver a brotar. Precisamente aquí es donde se generan las nuevas divisiones. Va a empezar a crecer un nuevo punto de un extremo, de la cual saldrán nuevas hojas. Así que esta parte es muy importante. Esta parte siempre tiene que ir ligeramente enterrada, no tiene que ir totalmente hasta el fondo. Ahora ya conocen un poco mejor cómo es la estructura de esta planta y además qué tipo de maceta o cuál es la altura que necesitan para tenerla. Voy a regresar esta a su maceta porque si no se me va a deshidratar. La verdad es que está haciendo muchísimo calor. Otra duda que me llegaron a preguntar en el canal es si las hojas nuevas ya deberían estar pintadas o no. Cuando empiezan a formarse y recién abren, ya empiezan a mostrar una coloración rojiza en el interior de la trampa, y conforme pasan los días debe de tomar este color totalmente intenso, color rojo, el cual les servirá para atraer a sus nuevas presas. Pero esto sí debe ser una constante en la mayoría de sus plantas si tienen una buena iluminación.
Ya les he comentado en diferentes ocasiones que no es necesario que alimenten a su planta, pero en caso de que ella llegue a cazar o ustedes le den algún tipo de alimento a su planta, pues bueno, vamos a conocer cómo es el proceso digestivo de esta planta. Lo primero que van a ver cuando su planta case es que va a estar cerrada de esta manera. Va a estar cerrando los dientes de tal modo que cada uno de los huecos que forman empiecen a cerrarse cada vez más. Conforme pasan los días y si la presa sigue estimulando por dentro la trampa, empezará a hacer esto. Va a separar sus dientes y va a generar una especie de estómago en su interior, el cual va a empezar a digerir poco a poco a su presa. Aquí podemos ver ya un ejemplo de una presa que está siendo digerida desde hace más de una semana. Lo que hay aquí es un grillo, prácticamente llena toda la trampa y si se dan cuenta no le pasa nada a la trampa, no se está secando, no se está muriendo. En caso de que se llegue a poner negra es que es muy probable que ya haya cumplido su ciclo de vida esta trampa y simplemente al digerirlo se empieza a secar. Lo que pueden hacer es simplemente cortarlo. Si tenían dudas sobre cómo caza esta planta, ahora se los explico. En cada una de sus trampas tiene 3 pelillos en cada una de las hojas, que son gatillos, son sensores los cuales les indican cuando algo ha entrado dentro de la trampa y necesitan una confirmación para que no se cierre por accidente en caso de que entre alguna roca, alguna gota de agua o algo por el estilo. No van a gastar energía si no se aseguran de que hay algo vivo moviéndose dentro de su trampa. ¿Cómo funcionan estos pelillos? Bien, lo primero que pasa es que al tocar uno de estos gatillos, la trampa se activa y entra en estado de alerta. Si algo vuelve a estimular uno de estos pelillos en menos de 20 segundos, la trampa se cerrará nuevamente. Así es como confirmará que hay algo vivo dentro de sus fauces. Dejará entreabiertas sus mandíbulas, sus dientes o estos huecos que hay aquí en caso de que lo que haya estimulado su trampa sea muy pequeño. Si es muy pequeño, no valdrá la pena que empiece el proceso de digestión y por eso es que lo dejará salir. Pero si la presa es lo suficientemente grande, no podrá salir de aquí y continuará con el proceso de digestión. Ahora, esto que acabo yo de hacer no lo hagan ustedes porque lo único que lograrán es estresar a su planta. Yo únicamente lo hice para mostrarles a ustedes cómo es que funciona el mecanismo de captura de esta planta. Como pueden darse cuenta, las plantas van muy bien. Prácticamente ninguna se ha estresado y todas empiezan a sacar sus nuevas trampas, empiezan a tener mejor coloración, sus trampas son más robustas, se están acostumbrando a la intensidad de iluminación que hay aquí, que la verdad es que es muy intensa. Solamente tenemos un plástico blanco que difumina un poco la luz, pero aún así sigue siendo muy intenso el sol que pega aquí. Incluso las groseras ya comienzan a sacar su flor, tienen bastante mucílago. Si ustedes tienen dionaeas, también pueden cuidar perfectamente droseras bajo estos mismos consejos, sarracenias, incluso semilleras como estas. Estas germinaron en este estado. Ahí tenemos semilleras de sarracenias y van perfectamente bien. Así que ya conocen los cuidados para una Dionaea muscipula, pueden aplicarlo para estas otras dos plantas y sin ningún problema se les va a dar. Y no se pierdan el siguiente video porque vamos a empezar a hablar de el Cephalotus follicularis, la planta emblemática de Australia, la planta carnívora emblemática de Australia, que bueno, ya nos han estado pidiendo y como lo vieron en algunas publicaciones ya los tenemos disponibles, así que no se lo pierdan. Espero que estos datos les hayan sido de mucha utilidad. Déjenos su like, suscríbanse y compartan nuestro contenido. Déjenos en los comentarios qué otras dudas tienen sobre el cultivo de esta planta carnívora y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.